En la presente clase vamos a revisar el tema del lenguaje de manipulación de los datos. Es decir, después de haber creado un esquema o una estructura de tabla, pues lo que normalmente se procede a hacer es a insertar, actualizar o eliminar los registros o los datos que están en dichas tablas. Poco ya hemos revisado la instrucción, perdón, insert, que la cual nos va a permitir ingresar datos a una tabla. Luego también existen instrucciones como update, que nos va a ayudar a modificar los valores de las filas existentes en una tabla, y también delete, cual nos va a permitir eliminar filas en una tabla de datos. Todo esto se engloba en DML, que es el Data Manipulation Language, que principalmente se utiliza para interactuar y manipular datos en las tablas de una base de datos. ¿Cuándo se utiliza DML? Pues principalmente es usado cuando se necesita realizar cambios en los datos almacenados en las tablas de nuestras bases de datos. Como vuelvo y repito, pues principalmente se hace para agregar nuevos datos, actualizar información existente o eliminar registros. ¿Por qué se utiliza DML? Pues este conjunto de herramientas pues, son esenciales para mantener la integridad y la relevancia de los datos en una base de datos, ya que a medida que la base de datos o el comercio en general, el giro del negocio va creciendo, pues es necesario ir modificando, agregando y optimizando el esquema de nuestra base de datos. A continuación, como hemos venido haciendo, pues tenemos un ejemplo de una situación avanzada, pero a lo que nosotros nos compete es revisar los ejemplos para cada una de las instrucciones. Empezaremos con la consulta select y antes de ello pues deberíamos armar primero nuestra tabla de datos. Bien, pues primero vamos a crear nuestra tabla de datos, la cual se va a llamar libros, punto y coma, y esta va a tener un identificador, va a llamar ID, que va a ser entero y va a ser nuestra primary key. Perfecto. Coma, luego vamos a colocar el título de nuestro libro, el cual va a ser un varchar de máximo 50 caracteres. Después del título vamos a colocar el autor, que también va a ser un varchar de 50 caracteres. Y por último podemos colocar perdón, el año el año el año de publicación, el cual va a ser un enter, también punto y coma. Y ahora lo que vamos a hacer es a insertar los valores insert into en la tabla que nosotros hemos creado y colocamos pues las columnas. En este caso pues estamos omitiendo el auto increment que hemos venido viendo en la anterior clase, la cual nos va a permitir que a medida que vayamos ingresando valores, pues el ID va a ir escribiéndose y aumentándose de uno en uno automáticamente, pero un poco para variar, pues en este caso no lo colocamos así. Tenemos acá el ID, el título, colocamos también el autor y el año de publicación. Le damos values para colocar los valores y procedemos a insertar los valores. En este caso el ID va a ser uno. Por ejemplo, aquí podemos tener un nombre de un libro que puede ser El Señor de los Anillos. ¿Cuál es el autor? Pues es J.R.R. Tolkien. Y el año de publicación es 1954. No estoy tan seguro. Bueno, son datos un poco inventados porque lo que nos interesa es el manejar los diferentes comandos en SQL. Luego colocamos un segundo libro con su autor. En este caso puede ser 100 años de soledad. El autor es Gabriel García Márquez. Aquí hay un error. Perfecto. Y el año de publicación puede ser 1967. Por último, podemos agregar un último dato que va a tener un índice 3. Puede ser 1984, que es una novela de George Orwell y fue publicada en 1949. Perfecto. Tenemos nuestra base de datos y un poco para revisar que todo esté correcto, colocamos select. El asterisco me hace referencia a que me traiga todas las columnas de la base de datos libros. Ya veremos más adelante el tema de las queries, pero por ahora es más que suficiente saber que esta query pues me trae toda la información de la tabla libros. Vemos que no existe ningún error. Perfecto. Entonces ahora dentro de DML pues vamos a revisar y un poco a comprender lo que es el comando select. Select lo que nos permite es recuperar datos de la base de datos o tablas. Por ejemplo, nosotros aquí hemos seleccionado, decimos select, seleccioname todas las columnas, es decir, título, autor, año de publicación
y obviamente el ID, estoy olvidando, de la tabla from libros. Nosotros hemos creado la tabla que contiene estos 4 campos y la información obviamente que ya le hemos pasado. Pero ¿qué pasa si es que yo no necesito toda la información? Solo necesito el título y el autor. Entonces eliminamos el asterisco y ponemos el nombre de la columna, la cual yo quiero que me traiga la información. En este caso pongo select como autor, como título y me trae la información de dichas columnas a las cuales yo estoy haciendo referencia, a las cuales yo necesito. En este caso vemos título y autor. Perfecto, me trae información de dichas tablas. Pero, por ejemplo, yo quiero saber el título y el año de publicación. Entonces, para eso coloco select título y año de publicación, ejecuto y vemos que efectivamente me ha traído dicha información y no las tablas de ID que para mi análisis ahora no necesito y el nombre del autor tampoco me ha traído porque no lo necesito. Entonces, select nos permite extraer la información de las tablas a través del nombre de las columnas. También es muy importante colocar el from porque se nos permite referenciar la tabla a la cual nosotros debemos extraer la información. Entonces, en este caso, select nos permite extraer las columnas de la tabla que está especificada en from. ¿Vale? Que podemos poner punto y coma. Luego podemos utilizar la función update, igual, podemos utilizarla acá, la cual nos va a permitir actualizar o modificar datos existentes. Por ejemplo, supongamos que queremos corregir el año de la publicación de un libro. Entonces, en este caso vamos a poner update, el nombre de nuestra tabla, que se llama libros, colocamos set y el nombre de la columna, en este caso sería año de publicación, va a ser igual a 1955. Pero claro, aquí si es que nosotros ejecutamos esto, vamos a ver que no pasa nada porque no estamos especificando, perdón, no estamos especificando, perdón, aquí me confundí. Algo importante que tiene nuestro aplicativo web es de que podemos ver las consultas o las queries de manera secuencial. Entonces, lo que primero aquí nos está mostrando es la primera query que hemos colocado. Por lo tanto, la primera query es entrégame el título y año de publicación que vimos hace un momento. Luego, la segunda query, estamos diciendo que año de publicación va a ser 1955 para todos. Entonces, efectivamente aquí me ha cambiado la query, pero claro, necesito crear otra query para ver este cambio. Por eso es que yo me confundí y pensé que no cambió nada, pero cuando nosotros colocamos update libro set año de publicación, vemos que ha modificado a toda la tabla ha colocado el año 1955. Por eso aquí podemos hacer una comparativa. La base o la tabla de datos inicial pues tiene año de publicación 1954, 1967, pero después de ejecutar nuestra segunda query y hemos colocado update libros, set año de publicación sin ninguna restricción, que todo sea igual a 1955, pues activamente nos ha modificado a todo. Pero esto no es muy común porque principalmente pues dentro de esta query o de este script pues se suele utilizar pues un condicionante. Y en este caso vamos a utilizar el condicionante where, donde podemos poner el título sea igual. En este caso podemos copiar a El Señor de los Anillos y vamos a ejecutar. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que vamos a actualizar el año de publicación a 1955, donde el título sea igual a El Señor de los Anillos. Entonces vemos la primera query, que sea 1949, 67 y 54. Ejecutamos nuestra segunda query, es decir, el orden de cómo se van realizando las consultas, pues aquí vemos que actualizamos a 1955 y por último nuevamente llamamos a nuestra tabla actualizada y vemos que El Señor de los Anillos ahora el año de publicación es 1955. Por ejemplo, aquí hay un error que me percaté, que es que la L está con mayúscula, estación que debería ser con minúscula. Entonces nosotros podríamos arreglar esto de la misma. Copiamos, ponemos aquí título, hacer igual El Señor de los Anillos ya arreglado, donde El Señor de los Anillos de la columna título pues tiene este error y nuevamente muestra. Entonces ejecutamos, vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5 consultas, nos vamos a la última y vemos que efectivamente se ha cambiado y se mantiene 1955 porque no lo hemos eliminado. Después de ello, nuevamente podemos revisar un poco el tema de insert into, el cual, como ya vimos antes, o hemos venido viendo, pues nos permite ingresar valores. Antes es que nosotros queremos ingresar valores, en este caso en nuestra tabla de libros, pues ya lo tenemos puesto acá. La estructura base, que es el colocar el nombre de la tabla junto con su columnas a las cuales nosotros queremos insertarle valores. En este caso, pues vamos a inyectarle
un nuevo valor que va a ser 4, que va a ser de Harry Potter. Bueno, todo esto lo podemos comentar hasta mientras porque no es necesario ejecutar. Y aquí vemos que efectivamente pues se ha inyectado o insertado nueva información. Pero claro, ¿qué pasa si es que a nosotros nos interesa, por ejemplo, 1984 o el libro de Harry Potter o en general necesitamos eliminar información? Pues para ello utilizamos la función delete from, en este caso, libros, perdón, libros. Si es que nosotros ejecutamos esto, pues nos va a saltar un error en la parte de acá porque lo que estamos haciendo es eliminar toda, bueno, no nos salta un error, pero nos hace es eliminar la tabla que hemos, o la información de la tabla que hemos creado. Pero si es que nosotros queremos eliminar información en específico, pues utilizamos la función o el condicionante where, en donde aquí ponemos títulos igual a 1984. Nuevamente copiamos, pegamos, ejecutamos y vemos que en nuestra última query, pues no existe el libro 1984, el título 1984. ¿No? Esas han sido las funciones principales o las más comunes que se utiliza dentro del ambiente de Data Manipulation Language. En general, con la parte que hemos visto anteriormente de Data Definition Language junto con DML, la base o la estructura o la piedra angular de la creación y modificación de bases de datos SQL. Una vez entendido esto, pues podremos generar queries o consultas a dichas tablas, a dichas bases de datos de una manera más eficiente y eficaz, porque una vez que nosotros entendamos los diferentes tipos de datos, cómo está compuesta una base de datos, cómo podemos modificar y agregar valores a nuestras bases de datos y tablas, pues se nos va a hacer mucho más sencillo luego el poder llamar o consultar o extraer información a dichas tablas. En las siguientes clases vamos a revisar de manera muy general el DSL y el TCL, que son instrucciones un poco más enfocadas a la persona quien hace el desarrollo o el esquema general de las bases de datos. Sin embargo, es muy importante también que nosotros conozcamos o tengamos un tema general sobre estos aspectos.